Directo para el cliente tv.blogspot.com. Debate entre Javier Descanseco y Daniel Córdoba. Dos posiciones encontradas. Vamos a ver cómo les va. Adelante. Vamos brevemente a establecer unos tiempos. Vamos a tratar 4 temas en esta ocasión. El primer tema es el modelo económico, el segundo, reforma tributaria, el tercero, educación universitaria y finalmente, lucha anticorrupción. Es un país donde los grandes rubros de la economía los manejan monopolios, fundamentalmente monopolios extranjeros. Grandes grupos de poder que fijan los precios y las condiciones como les viene en gana, y un Estado de espaldas al país que no regula, que no interviene, que no defiende al consumidor, sino que defiende el interés de los grandes grupos de poder económico. Mientras las mineras, entre el 2006 y el 2010, han hecho 32.800 millones de dólares de utilidades, 75 de cada 100 familias en Lima tienen como ingreso de toda la familia menos de 2.000 soles. Y 40 de cada 100 familias tiene como ingreso de toda la familia menos de 1.000 soles. Y 15 de cada 100 familias en Lima tiene como ingreso de toda la familia menos de 600 soles. Yo quisiera que alguno viva con ese nivel de ingresos. Enfrentar esta situación, un país exportador de materias primas, un país con profundas desigualdades que generan violencia y crecientes conflictos sociales, un país con concentración de la propiedad y la riqueza en manos de poca gente, y un país que encima pretende ser gobernado por un ciudadano norteamericano que ha participado desde 1968 en todo el manejo de la historia de este país y en todos los negocios que han habido oscuros, como el caso del gas de Camisea. Realmente, si no tiene una transformación profunda respecto a dónde vamos en la política, en la economía y en la sociedad, no tendrá futuro. En realidad yo vengo de un hogar de izquierdas, de clase media baja, digamos. Hablando del modelo económico, yo voy a simplemente hacer de un grafiquito muy simple, que es la evolución del Producto Bruto per cápita, el ingreso promedio del Perú en los últimos 100 años. Y lo que vemos acá, básicamente, es que el Perú, cuando la mayoría de ustedes todavía no habían nacido, en el 70, 80, vivió un caos económico, social y político, y tal vez el peor de su sistema político, que fue producto de unas reformas que se dieron a lo largo del periodo 68-75. Evidentemente la manifestación de esas reformas estructurales se dio después. Terminamos en el caos que terminamos a fines de los 80, justamente por esa percepción que hubo del manejo económico, y con ese discurso se tomaron medidas erradas que terminaron en empresas corruptas, que terminaron en un caos que no deseo nunca más. Lo que sucedió después fueron reformas que revirtieron este proceso. Necesitamos una profunda reforma del Estado, porque lo que hay ahora es un Estado que no da la talla de la economía. La economía está creciendo por el esfuerzo de sus emprendedores, desde abajo. Y ahí está la esencia del crecimiento, que también es de las grandes empresas sin duda, pero que yo considero que es un error considerar que no es un crecimiento que está generando mayores. Primero, ¿qué cosa es el Producto Bruto Interno? Es lo que el país produce. ¿Qué cosa es el Producto Bruto Interno per cápita? Es lo que el país produce dividido entre el número de habitantes. ¿Ustedes reciben un porcentaje de lo que reciben las mineras? No. ¡Ah, qué curioso! Pero otra cosa bien curiosa. Si ustedes miran la figura, miren el pico. El pico, cuando se da el crecimiento, como el asco, horrible. Y cuando cae el asco, cae todo. Desde el 75 hasta el 2008 para tener el mismo nivel de ingreso. Yo no sé quién está planteando estatizar todo. No sé si está debatiendo con Fidel Castro o con Javier Descanseco. Pero sí coincidiré con Daniel Córdoba en que un tema central es la corrupción. Y uno de los elementos de la corrupción son los lobistas al interior del Estado. Los que hacen los grandes negocios
en la venta de papeles de deuda, en la colocación de bonos, en el cambio del contrato del gas de camisea, en el cambio del el contrato del aeropuerto, etc. Sobre eso hablaremos en el transcurso del debate. Las reformas de Velasco generaron un cambio estructural. Cuando una empresa se estatiza, entraron pues los militares, ¿no?, como llanta a administrar. Evidentemente no sabían absolutamente nada de gestión, no fueron ahí puestos porque fueran parte de una dictadura que terminó estatizando la prensa. Entonces lo que sucede en ese momento es que evidentemente la empresa sigue produciendo, pero poco a poco se va deteriorando, su eficiencia se va perdiendo y ocurre el derrumbe. El derrumbe no ocurre de un día para otro, como el desarrollo no se hace de un día para otro. Analicemos las cosas, digamos, con objetividad. El PIB per cápita es un promedio, evidentemente lo es. Sube el promedio, puede incluso la desigualdad aumentarse, pero lo que ha pasado en el Perú es que ha habido un incremento del ingreso también de los más pobres. Por algo la pobreza empezó hace 10 años en 53% y ahora está en 30%. En el Perú, la población económicamente activa tiene 13 millones y 14 millones de habitantes. De estos 13, 14 millones, solamente 3 millones tienen el privilegio de estar en una planilla, de manera tal que lo importante es subir la base tributaria, y ahí coincidimos en el objetivo, como Javier, no en los medios, de un 15% del PBI a un 20-22%, ¿no?, con la finalidad de que el Estado disponga de mayor recursos. Lo que sucede en este momento, lo que necesitamos es que las regiones, las municipalidades, el Estado, tiene recursos y no lo invierte bien. El Estado tiene 2 o 3 veces más recursos de lo que tenía hace 10 años. Y no lo invierte bien, ¿por qué? Por falta de gerencia. Estoy seguro que se va a hablar de los impuestos a las mineras. Y lo que yo quiero decir ahí es que hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que no es cierto que la minería no paga, pues, ¿no? O sea, la minería sí paga. No es necesario subirlo demasiado. Hay que terminar con los contratos de estabilidad laboral que se dieron en un momento que era muy peligroso invertir en el Perú. Eso no se debe repetir. Pero considerar que eso fue un error me parece que es muy fácil, pues, ¿no? Después que invirtieron lo que invirtieron, ahora decirle, bueno, ahora que ya invertiste te fregaste, te cambio las reglas de juego. Eso no se hace, eso no es correcto, los contratos deben respetarse, pero evidentemente deben ya quitarse esos beneficios cuando venzan estos contratos. Yo me pregunto cómo vamos a ampliar la base tributaria en un país donde 72 de cada 100 personas que están en edad de trabajar son informales. Y hay que olvidarse que las empresas mineras están llevando un negocio que cuando vinieron a invertir, el cobre costaba 70 centavos la libra. Hoy día está en $4.20, 6 veces. Cuando vinieron a invertir el oro estaba en 300 la onza. Hoy día está en 1500. Pero hay que cambiar las reglas. Se asustan, se van. ¿Quién va a querer que se van con el tremendo billetón que se llevan? Si uno reduce eso, negocia con fuerza, hasta la derecha chilena, Piñera, ha sentado en la mesa de negociaciones a las empresas mineras y les ha dicho, les aumento las regalías de 4 a 14. Y como tienen contrato de estabilidad tributaria, a las que comiencen a pagar ahorita, no se lo suba hasta 14, sino se lo suba hasta 10. Y todas transaron, todas. Es decir, aquí hay un grave problema de enfoque. La reforma tributaria es central. Implica impuestos a las sobreganancias mineras y terminar con los privilegios. ¿Sabían ustedes que las mineras pueden reinvertir sus ganancias sin pagar impuestos hasta un 80%? Regreso. Acá hay un problema de eficiencia administrativa, sí. Pero esa eficiencia administrativa tiene que ver con el Perú ha tenido siempre una clase dominante y nunca una clase dirigente. Y esa clase dominante ha vivido siempre al servicio de los grandes grupos de poder extranjero, subordinados a ellos y sin pensar en el futuro del país. Una reforma tributaria es central para una mejor educación, una mejor salud, mejores programas sociales, mejor infraestructura, mejor universidad pública, mejores condiciones de vida para todos los peruanos y peruanas y futuro para todos. Muchas gracias. La presión tributaria en el Perú no está baja en realidad, ¿de acuerdo? Se han hecho corridas comparando la presión tributaria para las mineras con Chile, con Canadá, con Australia. La presión tributaria en el Perú en este momento es más alta. Los números están ahí. No es más alto que en Sudáfrica.
en donde sí se subió de manera sustancial y la producción cayó. El 53% de la producción de oro cayó en los últimos 10 años. Entonces la economía lamentablemente funciona así, también funciona la mentalidad, ¿no? Yo personalmente no considero que ganar dinero es un delito. Hace 19 años acabó la guerra en el Perú. Y las empresas todavía reclaman las garantías del peligro que era invertir. En 19 años no se ha podido buscar una mejor redistribución de la riqueza. ¿Usted cree que un Estado que recauda 14 de cada 100 soles que se producen en el Perú va a poder tener educación, salud y derechos garantizados para la gente? Bolivia recauda 22% de la que tanto se ríe Alan García, que recauda 14. La realidad es que si no redistribuimos riqueza, no habrá oportunidades para todos. ¿Y por qué? Porque el Estado no recauda, aparte de la corrupción, la uña larga y la ineficiencia. Y ese conjunto de temas son aquellos que hay que cortar de raíz. Gana Perú plantea duplicar el presupuesto de educación, llevarlo del 3 al 6% del Producto Bruto Interno y garantizar que esto implique una educación en la que la universidad haga investigación. 2, que las universidades obligatoriamente tengan unidades de aplicación práctica para que la teoría se contraste con la práctica y con el ejercicio. Pero tenemos también democracia al interior de las universidades. Y eso implica que universidades públicas y universidades privadas tengan participación del tercio estudiantil en la conducción de las universidades y en la supervisión de las universidades. Eso implica también que las autoridades sean elegidas democráticamente. Pero hay un tema en la educación universitaria que es también central, y es la certificación de la calidad del tipo de educación que recibimos. La Constitución fujimorista convirtió a la educación en un negocio. Eso es una estafa, con aval del Estado. Y eso tiene que cambiar. A su vez, las universidades tienen que vincularse al país. ¿Qué queremos plantear con esto en Gana Perú? Que la educación universitaria tiene que tener directa vinculación con la realidad en la que está. Para dar solo un ejemplo, en los últimos años, en los últimos 4 años, se ha incrementado un 30-40% el presupuesto de la educación, el presupuesto de educación pública. Y los resultados en términos de calidad han sido opuestos a este incremento del presupuesto. Entonces, el problema no es solo un problema de presupuesto, ¿no? Hay un problema de calidad. Necesitamos que la gestión en los colegios mejore. A mí me gusta mucho el modelo sueco, que también se ha aplicado en Chile, que es subsidiar la demanda y no la oferta. Es decir, darle a cada familia que tiene hijos en los colegios estatales la posibilidad de escoger en qué colegio va, de manera tal que el colegio que tiene más, que capta más alumnos, tenga más recursos. ¿Qué cosa va a generar eso, como sucede en Suecia? Cada colegio va a esforzarse, cada colegio estatal va a esforzarse en hacer mejor las cosas, ¿no? En lo que respecta a la educación privada de mala calidad, existe la mayoría, lamentablemente, como la pública también es de mala calidad, ¿no? Entonces son las dos, y el tema de la certificación me parece muy importante. Por ejemplo, hay que eliminar los incentivos tributarios a las universidades privadas. En cuanto a la educación pública universitaria, la privada universitaria, salvo el tema de acreditación, no me preocupa mucho. La pública universitaria, yo creo que hay que diseñar mecanismos de pago de pensiones escalonados. A lo que hoy debería dar escalonamientos en la universidad pública para que dispongan de mayores recursos, puedan pagarle más a los profesores y puedan generar investigación de calidad. La educación como negocio es un grave error y que esto tiene que ser modificado. Y por supuesto, eso incluye no solo la certificación, sino la eliminación de los privilegios tributarios. Una lástima por mi primo Raúl. Quisiera señalar, sin embargo, dos problemas vinculados a la educación universitaria. Uno es que yo no creo que es cierto que con la privada no hay problemas, hay terribles problemas. Las principales estafas a estudiantes universitarios son de universidades privadas. Hay otro tema que es fundamental, que es el trato a los estudiantes. Yo me pregunto hasta cuándo los jóvenes van a tolerar un régimen laboral de entrenamiento juvenil donde los tratan como semi-esclavos, donde no tienen derechos laborales. Y por otro lado, tenemos también la necesidad de que haya un sistema de crédito para los jóvenes que egresan
de la universidad. Bueno, yo soy el presidente del centro estudiante de la universidad, fui representante del peso estudiantil y conozco perfectamente la problemática. Hay que hacer el sistema de becas, a mí me parece importante, pero digamos, hay que hacerlo bien, hay que tratar de hacer las cosas correctamente. Y a mí me gustaría, yo tengo un instituto que promoví que se llama Invertir en Promover Emprendimiento. Tengo un programa muy lindo que se llama Emprendedor. Emprendedor es un programa en el cual traemos 150 o 200 jóvenes de provincias todos los años a capacitarse en emprendimiento, en economía, en valores democráticos, y ellos terminan haciendo, empiezan con su plan de negocio y terminan haciendo un plan de negocio. Si nosotros tenemos la ocasión de llegar al gobierno, vamos a promover que este programa se escale, para no traer 150, sino traer 2.000, 2.500, 3.000, 5.000 alumnos al año, para capacitarlos en eso mismo y que desarrollen su propia región. Y por qué no también generar lo mismo para alumnos de Lima, ¿no? Como ustedes que saben un poco a provincias, como era la época de cooperación popular, que hay que reconocer que tenía sus cosas muy interesantes. Creo que esto de la lucha anticorrupción tiene que ver con el modelo político. Yo creo que la derecha y la izquierda son dos conceptos del siglo XX. Hay dos grandes ejes, la libertad económica y la libertad política. El neoliberalismo para mí es el conjunto del autoritarismo político con la libertad económica. Autoritarismo político que creo yo está muy ligado a la corrupción. Y Fujimori fue uno de esos ejemplos. Yo considero que Ollanta se identifica con el proyecto político, si somos intelectualmente coherentes, es socialista. Las buenas intenciones que hay detrás de ese proyecto terminan lamentablemente en dictaduras. Esa es la socialdemocracia, en donde la libertad política y económica se ve restringida y los valores democráticos se respetan mal que bien. Y finalmente viene el liberalismo clásico, en donde la economía de mercado es la que genera la riqueza, el Estado cumple un papel regulador importante. El Estado tiene que dar justicia, tiene que dar seguridad, tiene que dar programas sociales eficientes, promover el desarrollo de infraestructura de manera gerencialmente eficiente, no de cualquier manera. Esa es la mejor garantía para que no haya corrupción. Y hay una libertad política asegurada. Nosotros creemos que la corrupción hay que enfrentarla con firmeza y que la corrupción tiene que ver con el funcionario público y con el empresario corruptor. Tiene dos caras, no una. Y ambos tienen que ser sancionados. Planteamos que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Segundo, planteamos que sea muerto civil, es decir, no pueda tener cargo público ni por nombramiento ni por elección aquel que ha sido sentenciado por corrupción. Tercero, planteamos que la Contraloría General de la República no puede ser propuesta por el presidente de la República, porque es poner a su gato de despensero, y eso es inaceptable, inaceptable. Cuarto, planteamos que el Congreso controle y no sea un Congreso que frene e impida la fiscalización y que permita que las Chacón y los Rafos no vayan a declarar al juez, y que impida que una ONG minera mantenga 23 congresistas con asesores y les pague la campaña en televisión o en radio, porque eso es una vergüenza para el país. Y ese es el compromiso de Gana Perú, que es la única fuerza que no ha gobernado. El señor Córdoba quiere oír, yo quiero ver. Y ya vi a Toledo, ya vi a Kuczynski, ya vi a García, ya vi a Fujimori. A los que les guste, voten por ellos, porque ya lo vieron. En fin, yo no quiero ver a Alberto Humala gobernar, evidentemente no quiero ver. Me muero de miedo. Yo fui universitario en los años 80 y yo sufrí lo que fue el régimen pseudo-socialista con la mitad del PBI, mano empresas estatales. No es cierto que en el Perú solo estamos creciendo con materias primas. El producto de productos manufacturados ha crecido el 50% más de lo que ha crecido la producción de materias primas. De manera tal que tengamos que tener una visión un poco más objetiva. El desarrollo no se logra de la noche a la mañana. El desarrollo es un proceso largo. Y si queremos violentar
la distribución del ingreso, al final terminamos proponiendo un paraíso y terminamos en un infierno, como el que están viviendo los cubanos y muchos venezolanos ya en este momento. Cuando yo salí de la universidad no fui a París. Cuando yo salí de la universidad salí expulsado. Y me fui a vivir a las minas de la región central del país. Yo no visito los mercados en elecciones, sino que he vivido en la realidad concreta de la gente en este país. Y debo decir que salí elegido estando preso por el gobierno militar y fue entregado al gobierno argentino. Entonces a mí no me van a contar de miedo, porque yo no me quedé, regresé aquí a dar un pleito. Hay que tenerle miedo a realidades y a lo que hemos vivido, y lo que hemos vivido es de espanto. Es de espanto cómo se han corrompido las autoridades, es de espanto cómo robaron en las privatizaciones, es de espanto el salvataje del Banco Vice y del Banco Latino con dinero de todos los peruanos, para que ahora Susana de la Puente sea la asesora de campaña del señor Kuczynski, después de haberse levantado en peso lo que costó el salvataje del Banco Vice. Eso es lo que es de espanto. Y eso es lo que debe hacernos reflexionar, lo que hemos vivido, la historia, las huellas que hay en el camino, para no volverlas a pisar, para no volver a cometer esos errores y atrevernos a cambiar para ser felices y para ser justos en el Perú. Respondan a los indígenas, eso tienes tiempo. Sobre los indígenas. Entonces voy a utilizar 2 minutos para hablar de ese tema. Tienen que tener propiedad, tienen que negociar con las empresas, ¿no? Pero en este momento no están protegidas, de tal manera que no pueden disponer de su propiedad. Entonces la propiedad del subsuelo es un tema importante que creo que sí debe pasar a las comunidades y no sea necesariamente el Estado, que la comunidad la tenga, no la tiene el Estado, tiene el Estado. Yo estoy contra los modelos paternalistas. Entonces tenemos que tener las cosas claras con las negociaciones entre comunidades campesinas y empresas. Tienen que negociar, tienen que haber árbitros, evidentemente, pero tienen que haber propiedad. No tengan miedo a ser felices, no tengan miedo al cambio, no tengan miedo a cambiar este país hacia un país más justo, más digno, más igualitario, con más oportunidades para todos. Vivirán más felices, no tendrán cercos eléctricos alrededor de sus casas, guachimanes que los acompañen cuando van a bailar lo de las familias más ricas para que los cuiden contra el secuestro. Una sociedad más justa es una sociedad más libre y es una sociedad que vive en paz. Y eso es algo que los empresarios del Perú deberían entender, que el bienestar de todos es de todos y los incluye a ellos, pero implica que sepan compartir y respetar el derecho de las mayorías trabajadoras. Y ese es el esfuerzo que queremos en Gana Perú y con Ollantumala consagrar este 10 de abril.